Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos estrellados, como la consulta popular de Gustavo Petro que se hundió en el Senado. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Hoy es jueves 15 de mayo. La bulla de fondo es ayer en el Senado de la República, justo después de que terminara la votación de la consulta popular. Así las cosas, 47 votos por el sí, 49 votos por el no. Aunque la consulta pintaba aprobada a inicios de esta semana, la decisión de revivir la reforma laboral horas antes fue decisiva para hundirla. La idea de la consulta era precisamente sacar adelante la reforma laboral, y aunque ayer revivió, por tiempos, lo más probable es que esa reforma no logre todo el trámite y termine archivada definitivamente. Tras la votación, congresistas del pacto, ministros y el mismo presidente denunciaron que hubo fraude. Vía X, Petro hizo un llamado inmediato a la movilización social y pidió que en todos los municipios se formaran cabildos para ese paso a seguir, que puede ser la consulta popular vía decreto, como lo había anunciado días antes, o una constituyente. Gerson Ortiz cubre el Congreso y tiene el minuto a minuto de la puja de ayer. Hola, Gerson. Hola, Ana, ¿qué tal todo? Buenos días. Oye, el martes, cuando arrancó formalmente el debate de la consulta, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que revivir la reforma laboral para evadir la consulta sería una burla. ¿Eso finalmente fue lo que ocurrió? Fue una burla y fue una contradicción política para todos, porque lo primero que hay que decir, Ana, es que los partidos que habían hundido la reforma laboral en la Comisión Séptima se voltearon y ahora votaron a favor de la apelación. Era una voltereta no esperada, digamos, hace unos días, pero sí estratégica para tratar de bajarle fuerza a la posterior votación, que fue la votación de la consulta popular. ¿Qué pasa a partir de ahora? Que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tiene que mandar la reforma laboral a otra comisión para que haga el tercer debate y de ahí, si prospera, pase a la plenaria. Es decir, es un gane-gana porque el gobierno recupera la reforma laboral que se había hundido, que en este caso tenía 80 artículos y demás, pero corre el riesgo, dependiendo en qué comisión caiga y demás, pues se hunda, porque por tiempos está muy apretada y porque no estamos tan seguros de que los partidos políticos que hundieron la primera reforma pues le quieran dar una nueva reforma al presidente tan abultada y más bien la hundan, pero ya por otro camino. Bueno, y la oposición cantó esa estrategia ahí mismo en la plenaria, ¿no? Por supuesto que usando las herramientas de ley buscaremos siempre torpedear los proyectos que sean inconvenientes para Colombia. Tanto así, Ana, que la comisión accidental que había creado Ficho Cepeda para definir si la apelación funcionaba o no, tenía conceptos negativos. Decían, la apelación no tiene sentido porque carece de fundamentos, no hay antecedentes, etc. Bajo esa lógica, uno entendería que entonces iban a negar la apelación. Pero ¿qué pasó? Pues que como entendieron que con la apelación podían bajarle humos a la consulta, pues entonces Paloma, el Centro Democrático, el Partido Conservador, los opositores liberales y Cambio Radical, pues terminaron paradójicamente rechazando el hundimiento de la apelación y posteriormente votando a favor de la apelación. Todo esto en casi 5 horas de sesión, ¿no? Pero bueno, ahora vamos al conteo de los votos de la consulta, porque en la previa las cuentas que teníamos era 47 senadores apoyándola y 47 que no y 11 indecisos. ¿Cómo terminaron ayer los votos? Bueno, le pegamos al 47 del sí, eso hay que cantarlo y correrlo por acá. Ana, lo que hay que decir es que esos indecisos tomaron postura al final con el no. Por ejemplo, ante este empate que había de votos, de un voto finish, los 3 votos del partido Mira eran claves. Pero al final se inclinaron por el no, donde fallaron las cuentas del gobierno. Ganó votos claves, esto hay que decirlo, restándole al no. Entonces le quitó 3 votos al Partido Conservador, que fueron Carlos Trujillo, Delia Benavides y Miguel Barreto. Le quitó 3 votos a Cambio Radical, Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo, pero perdió votos en quienes pensaba podían ayudarlo. Por ejemplo, Angélica Lozano, Verde, quien tuvo una consulta anticorrupción hace unos años, aprobada por el Congreso, a la hora de votar no votó. El senador indígena Richard Falantala, que había sido clave para salvar la reforma pensional y estaba ahí como entre sí y que no, pues estuvo en la sesión, activó su voto, pero no votó. Ese fue otro voto perdido. Y, digamos, el descuido de Marta Peralta, la senadora petrista de la Comisión Séptima, que tampoco votó. Entonces, si usted cuenta esos 3 votos, Ana, podían haber inclinado la balanza porque quedaron 49-47. Si hubiesen jalado esos 3 votos, habían coronado 50, pero no lo lograron. Y de hecho también perdió el apoyo de un liberal clave, que en este caso era Alejandro Carlos Chacón, que había estado y no había estado con el gobierno, pero al final votó no. Entonces ahí están las cuentas un poco de cómo se desequilibró
o se inclinó la balanza para uno de los dos sectores. Lo cierto es que ninguno de los dos tenía más de 50 votos. Esto se iba a definir por voto finish y cada detalle iba a contar y cada voto iba a pesar. Y bueno, en 2 minutos se resolvió una pelea que había durado casi 6 horas en el debate. Y apenas se hundió la reforma, Gerson, el presidente empezó a trinar, por supuesto, moviendo la teoría de que hubo fraude en la votación. Y ahí hizo eco la denuncia del representante David Racero, que aseguró que el senador de Cambio Radical, Edgar Díaz, cambió su voto del sí al no y no podía. ¿Eso es cierto? ¿Y sí fue ese el voto decisivo? Pues Ana, yo estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? Edgar Díaz Contreras no estaba dentro de la plenaria cuando se votó. Entonces entró rápido, supuso que estaban votando otra cosa y entró con la mano haciendo gestos de sí. De hecho, tenemos un video y lo pueden ver en la página de lasillavacía.com. Él entra corriendo y con la mano hace gestos de sí, ¿no? La sube y la baja, gestos afirmativos. El secretario de la plenaria, Diego González, entendió inicialmente el sí de Edgar Díaz Contreras, ¿sí? Y tal vez así lo apuntó. En ese momento, Fincho Cepeda cierra la votación y se entendía en su momento que Edgar Díaz Contreras había votado sí. Si se hubiese entendido así, la votación hubiera quedado 48-48 y entonces ¿eso qué implicaba? Que o se dieran más tiempo para votar, es decir, no se cerrara rápido, sino que se pudiera ampliar a los 30 minutos que por ley se dan, o que se repitiera la votación. ¿Qué pasó después? Que el secretario dijo, no, en realidad el senador Edgar Díaz Contreras quería votar no. Entonces generó la confusión, porque cuando usted vota manual, el secretario tiene que anunciar públicamente, antes de que se cierre la votación, cómo está votando usted. Fíjese que, por ejemplo, en la transmisión, Iván Cepeda, el secretario dice, el senador Iván Cepeda vota manualmente por el sí, el senador Pedro Flores vota manualmente por el sí, pero en ningún momento canta el de Edgar Díaz Contreras y por eso se genera la confusión y es donde todo el mundo graba videos y es donde el pacto pues hace la denuncia de fraude, que más que fraude es una confusión de un senador que llegó tarde, que votó torpe, de una manera torpe, por decirlo así de una manera, porque pues digamos el sentido de Cambio Radical era votar no, y de un secretario que estaba abrumado, que lo habían cascado todo el día porque había sido como dubitativo con los conceptos y demás. Pero pues lo que le decía anteriormente, Ana, esto era más cuestión de organizar votos, ¿no? El gobierno perdió votos relevantes, los 3 que le contaba, con los que ha podido garantizar una mayoría absoluta de evitarse todo este chicharrón del fraude electoral. Bueno, pero van a seguir empujando esa idea y en ese contexto, ¿la amenaza de Gustavo Petro de convocar la consulta vía decreto tendrá futuro? ¿O cuál es el paso a seguir del gobierno? Ana, que habíamos dicho en diferentes escenarios de la silla que el presidente Petro iba a ganar en cualquiera de los escenarios, con consulta, sin consulta, con reforma o sin reforma. ¿Por qué? Digamos que ahora va a tener un enemigo frontal, que es el Congreso de la República, el que le va a achacar que no deja al pueblo tomar decisiones. Claro. Y esta va a ser un poco la idea de una narrativa preelectoral que va a calentar las bases seguramente ya con marchas. Fíjese que ya, por ejemplo, el presidente está hablando no únicamente de marchas, sino de cabildos populares. Ya no sabemos qué otra figura de la Constitución está exprimiendo como mecanismo de participación y de representación ciudadana, pero ya está hablando de consolidar, digamos, estructuras locales pensando en movilización nacional. Esto narrativamente es muy atractivo en el sentido de que deja a un lado esta idea de cómo le está yendo al gobierno, soltamos el foco y nos metemos de lleno volvemos a tener un enemigo público que se llama Congreso de la República, que se llaman esclavistas, que se llaman políticos financiados por empresarios grandes. Entonces esto le va a dar al presidente un vehículo para activar de nuevo su base popular. El problema o la duda va a ser con cuánta gasolina, esto para cuánto le va a durar, una semana, un mes, para calentar las internas de octubre, para las interconsultas de marzo, inclusive para pelear la presidencia o no. Bueno, habrá que ver cuál es el paso a seguir, pero en lo que tiene que ver con el Congreso, y con esto cerramos, Gerson, ¿cómo queda parado el ministro Armando Benedetti, entendiendo pues que él es el llamado a lograr los votos necesarios en el Congreso? Benedetti estuvo toda la sesión como muy tranquilo, ¿sabes? Estaba como muy confiado de tener los votos, de hecho había dicho que le sobraban para los dos mecanismos, pero pues esa promesa de magia con la que llegó después de haber sido senador y congresista durante casi 20 años, pues no funcionó. Fíjese que entrando le estalló la reforma laboral que se la hundieron en la Comisión Séptima y ahora pues le estallan el mecanismo de la consulta popular. La imagen del Benedetti desesperado y agarrado con la mesa directiva cuando se acaba el debate y se da por descontado que se hundió la consulta, pues es muy diciente de lo pasional que es Benedetti, pero también de lo golpeado que queda, porque hay otra cosa que decir también, Ana. Esta consulta se hundió con un presidente en el Senado, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, estaba en este momento fungiendo funciones de presidente ante la visita que tiene Petro en China. Bueno, estaremos pendientes de qué pasa con la reforma laboral en el Congreso y cómo termina esta novela. Gerson, gracias por pasar por acá. Gracias, Ana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas.
El procurador Gregorio El Hash nombró al exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, como procurador delegado para la gestión y gobernanza territorial. López fue uno de los que le recomendó a Petro ternar a El Hash para la Procuraduría. Y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, fue llamado a imputación de cargos, señalado de dar la orden de las coimas en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento, aunque él está fuera del país. Todas las movidas están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Ana León y nos escuchamos mañana.